Hay algo que nadie te ha contado sobre Proverbios 16:18. Algo que cambiará completamente tu forma de ver la fe, la iglesia y tu propia vida espiritual. Y créeme cuando te digo que después de lo que vas a escuchar hoy, nunca más podrás fingir que no lo sabes. Porque Dwight L. Moody, uno de los evangelistas más grandes que ha pisado esta tierra, descubrió un secreto tan profundo, tan perturbador, que muchos predicadores prefieren no mencionarlo. ¿Por qué? Porque expone algo incómodo, algo que duele. Algo que nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos si realmente estamos caminando con Dios o simplemente actuando como si lo hiciéramos. Mira a tu alrededor. Las iglesias están llenas. Los cultos rebosan de gente. Hay alabanzas, oraciones, levantamiento de manos. Todo parece perfecto, ¿verdad? Pero Moody notó algo inquietante. Observó que muchas personas estaban físicamente presentes pero espiritualmente ausentes. Estaban en el edificio, pero no estaban con Dios. Cantaban las canciones, pero sus corazones estaban mudos. Repetían las oraciones, pero sus almas no se movían. Y esta es la realidad que nuestra generación enfrenta hoy más que nunca. Confundimos presencia física con fidelidad espiritual. ¿Cuántas veces has ido a la iglesia solo porque era domingo? ¿Cuántas veces has levantado tus manos en alabanza pero tu mente estaba en otro lugar? ¿Cuántas veces has dicho amén sin siquiera saber por qué? Si esto te incomoda, bien, porque esa incomodidad es el primer paso hacia la verdad. Y si tienes a Jesús en tu corazón y crees en Él, suscríbete al canal para seguir apoyándolo, porque este mensaje va a sacudir todo lo que creías saber sobre tu vida espiritual. Dwight L. Moody no era un hombre común. Nació en la pobreza, sin educación formal, pero se convirtió en una de las voces más poderosas del cristianismo en el siglo XIX. Sus campañas evangelísticas atrajeron a millones. Transformó ciudades enteras. Presidentes y líderes mundiales buscaban su consejo. Pero lo más impresionante no fue su éxito, fue su capacidad para ver más allá de las apariencias. Moody tenía un don para identificar la religiosidad falsa, y dedicó gran parte de su vida a advertir sobre el peligro más sutil que enfrenta cualquier creyente, el orgullo espiritual disfrazado de devoción. Él decía algo que resonaba como un trueno en los corazones de quienes lo escuchaban: la iglesia está llena de sepulcros callados, palabras duras, palabras que dolían, pero palabras necesarias. Porque Moody entendió que el enemigo más grande de la fe genuina no son los pecados obvios. No es la inmoralidad descarada ni la rebelión abierta. Es algo mucho más peligroso. Es el engaño de creer que estás bien con Dios cuando en realidad tu corazón está lejos de Él. Es la ilusión de pensar que porque conoces la Biblia, porque asistes fielmente, porque das tu ofrenda, ya tienes garantizada tu posición ante Dios. Y aquí es donde Proverbios 16:18 entra en escena. El texto dice: antes de la destrucción viene el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Lee esas palabras de nuevo. Léelas despacio. Antes de la destrucción viene el orgullo. No después. Antes. El orgullo no es simplemente un defecto de carácter. Es el preludio de la ruina espiritual. Y Moody comprendió algo que pocos han captado. El orgullo religioso es la forma más insidiosa de orgullo que existe. Porque cuando eres orgulloso en otras áreas de la vida, es evidente. La gente lo nota. Tú mismo lo notas, pero cuando eres orgulloso espiritualmente, lo disfrazas de celo por Dios, lo llamas discernimiento, lo justificas como defensa de la verdad, te convences de que estás del lado correcto mientras juzgas a todos los demás, y nunca, jamás, sospechas que ese mismo orgullo te está separando del Dios que dice servir. Moody vio esto una y otra vez. Hombres que habían memorizado las escrituras de principio a fin pero eran duros y faltos de amor. Mujeres que oraban elocuentemente en público pero trataban a sus familias con desprecio en privado. Líderes religiosos que predicaban humildad pero se consideraban superiores a los demás creyentes. Todos ellos creían estar sirviendo a Dios. Todos pensaban que su devoción era genuina. Pero Moody los desenmascaró con una simple pregunta: ¿cuándo fue la última vez que lloraste delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te quebraste ante Él, reconociendo tu necesidad absoluta de su gracia? Silencio. Porque el orgullo espiritual te hace creer que ya llegaste, que ya lo lograste, que ya no necesitas más de Dios de lo que ya tienes. Y ese es precisamente el momento en que estás más lejos de Él. Moody lo expresó así: puedes engañar a tu pastor, puedes engañar a tu congregación, puedes incluso engañarte a ti mismo, pero nunca, jamás, podrás engañar al Espíritu Santo. Piensa en eso por un momento. Dios conoce cada pensamiento, cada motivación, cada intención oculta detrás de tus acciones más santas. Él ve cuando alzas tus manos buscando la aprobación de otros más que su presencia. Él sabe cuando abres tu Biblia para impresionar en lugar de ser transformado.
Él percibe cuando tu generosidad viene del deseo de ser visto como espiritual en lugar de genuino amor por los necesitados. Y si esto te hace sentir expuesto, vulnerable, incómodo, entonces estás exactamente donde necesitas estar, porque solo cuando reconoces tu condición real puedes empezar a cambiar. Moody contaba la historia de un hombre que asistió a la iglesia durante 40 años, 40 años de domingos perfectos, 40 años de participación en actividades, 40 años de ser conocido como un miembro ejemplar. Pero un día, en su lecho de muerte, confesó algo aterrador: nunca había experimentado una conversión verdadera. Había vivido toda su vida religiosa como una actuación, conocía los movimientos, sabía qué decir y cuándo decirlo, pero nunca había entregado realmente su corazón a Cristo. Y en ese momento final, lleno de pánico, se dio cuenta de que había desperdiciado décadas persiguiendo la apariencia de santidad mientras ignoraba la realidad de su alma. Esa historia debería hacernos temblar, porque si fue posible para ese hombre, es posible para cualquiera de nosotros. Es posible estar tan acostumbrado a la rutina religiosa que perdamos de vista la relación real. Es posible volvernos tan expertos en el lenguaje cristiano que olvidemos lo que realmente significa tener a Cristo en el corazón. Y Moody sabía esto mejor que nadie porque él mismo pasó por una crisis espiritual devastadora que casi destruyó su ministerio. Pocos conocen esta parte de su historia. Hubo un momento en la vida de Moody en que se dio cuenta de que estaba predicando con elocuencia pero viviendo con sequedad espiritual. Estaba moviendo multitudes pero su propia alma estaba marchita. Tenía todas las respuestas teológicas correctas pero había perdido la pasión, el fuego, la intimidad con Dios que una vez tuvo. Y esa revelación lo quebró completamente. Se encerró durante días, luchando con Dios, confesando su orgullo, su autosuficiencia, su dependencia en sus propias habilidades en lugar de en el Espíritu Santo. Y cuando finalmente salió de ese lugar, era un hombre diferente. Ya no predicaba desde el conocimiento solamente, predicaba desde un corazón transformado, humillado, totalmente rendido. Esa experiencia cambió todo su ministerio. A partir de entonces, Moody se volvió implacable en desenmascarar la religiosidad superficial. Se negaba a aceptar respuestas automáticas. Desafiaba a las personas a ir más allá de las formas externas y confrontar la realidad de sus corazones. Y una de sus advertencias más frecuentes era sobre el peligro del orgullo disfrazado de espiritualidad. Porque el orgullo espiritual es astuto, no se presenta como arrogancia obvia. Se disfraza de celo por la doctrina correcta. Se esconde detrás de la indignación justa. Se justifica como defensa de la verdad bíblica. Pero en el fondo, es exactamente lo mismo que cualquier otro orgullo, una elevación del yo por encima de Dios y de los demás. Y Moody identificó varios síntomas claros de esta condición. Primer síntoma: juzgas constantemente a otros creyentes mientras ignoras tus propias fallas. Es fácil señalar la tibieza espiritual de otros. Es cómodo criticar la superficialidad de las iglesias modernas. Es tentador sentirse superior a aquellos que no oran tanto como tú, no leen la Biblia tanto como tú, no sirven tanto como tú. Pero Moody preguntaba, ¿y qué hay de ti? ¿Cuándo fue la última vez que examinaste tu propio corazón con la misma intensidad con la que examinas a los demás? Jesús fue claro: primero quita la viga de tu propio ojo antes de intentar quitar la paja del ojo de tu hermano. Pero el orgullo espiritual nos ciega a nuestras propias vigas mientras magnificamos las pajas ajenas. Segundo síntoma: buscas constantemente la aprobación y el reconocimiento de otros. Tus actos de servicio necesitan ser vistos. Tus oraciones necesitan ser escuchadas. Tus conocimientos bíblicos necesitan ser validados públicamente. Y si nadie nota tu espiritualidad, te sientes frustrado, menospreciado, ignorado. Moody era directo sobre esto: si necesitas que otros vean tu devoción para sentirte bien contigo mismo, entonces no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a tu propio ego. La verdadera espiritualidad prospera en secreto. Se alimenta en la intimidad oculta con Dios donde nadie está mirando, nadie está aplaudiendo, nadie está impresionado excepto el único que realmente importa. Tercer síntoma: has perdido la capacidad de asombrarte ante Dios. Ya no hay misterio, ya no hay reverencia, ya no hay ese temblor sagrado que viene de encontrarse con lo divino. Has reducido a Dios a fórmulas teológicas que puedes explicar. Lo has domesticado con tus doctrinas bien organizadas. Lo has encerrado en las paredes de tu comprensión limitada. Y cuando alguien experimenta algo que no encaja en tu sistema, lo descalificas. Cuando Dios se mueve de maneras inesperadas, lo rechazas. Porque el orgullo espiritual necesita control. Necesita tener todas las respuestas. Necesita sentirse seguro en su conocimiento.
Pero Moody advertía que el día que creas que tienes a Dios completamente descifrado es el día que has dejado de conocerlo realmente. Cuarto síntoma, tu conocimiento bíblico ha superado tu transformación personal. Sabes mucho sobre Dios pero experimentas poco de Él. Puedes debatir doctrinas complejas pero no puedes amar genuinamente a las personas difíciles en tu vida. Puedes citar versículos de memoria pero no puedes perdonar las ofensas. Puedes defender la fe teológicamente pero no puedes vivir con gozo, paz y paciencia en tu día a día. Y esta es quizás la evidencia más clara de orgullo espiritual, la desconexión total entre lo que sabes y cómo vives. Moody contaba que conoció a innumerables eruditos bíblicos cuyas vidas eran miserables. Hombres brillantes que podían explicar cada matiz del griego original pero trataban a sus esposas con desdén. Teólogos respetados que escribían libros profundos sobre el amor de Dios pero eran incapaces de mostrar compasión a los quebrantados. Predicadores famosos que movían multitudes desde el púlpito pero vivían vidas secretas llenas de amargura, envidia y contienda. Y Moody se preguntaba, ¿de qué sirve todo ese conocimiento si no te hace más parecido a Cristo? Porque al final, eso es lo que realmente importa, no cuánto sabes, no cuán elocuente eres, no cuán impresionante es tu teología. Lo que importa es si estás siendo transformado a la imagen de Jesús. Lo que importa es si tu vida refleja su carácter. Lo que importa es si las personas que te conocen más íntimamente ven en ti amor, humildad, mansedumbre, servicio sacrificial. Y si no es así, entonces todo lo demás es ruido vacío. Ahora bien, tal vez estés pensando, esto me describe. He caído en esta trampa. He permitido que el orgullo espiritual infecte mi fe. ¿Qué hago ahora? Y aquí es donde el mensaje de Moody se vuelve esperanzador, porque él no solo diagnosticaba el problema, ofrecía el camino de regreso. Y ese camino comienza con una palabra que nuestra cultura moderna desprecia pero que es absolutamente esencial para la vida espiritual genuina, quebrantamiento. Moody creía firmemente que Dios no puede hacer nada con un corazón orgulloso, pero un corazón quebrantado, un espíritu contrito, una persona que viene ante Dios sin pretensiones, sin máscaras, sin intentos de impresionar, esa persona Dios la recibe con brazos abiertos. El problema es que el quebrantamiento duele. Requiere que sueltes tu necesidad de tener razón. Requiere que admitas que has estado equivocado. Requiere que renuncies a tu imagen cuidadosamente construida de espiritualidad y te presentes ante Dios tal como eres, débil, necesitado, dependiente completamente de su gracia. Y es precisamente aquí donde la mayoría de nosotros nos resistimos. Porque hemos invertido tanto en nuestra reputación espiritual. Hemos construido tanto nuestra identidad alrededor de ser vistos como personas de fe. Hemos pasado años proyectando una imagen de madurez cristiana. Y la idea de desmantelar todo eso, de admitir que gran parte ha sido fachada, de confesar que hemos estado actuando más de lo que hemos estado siendo genuinos, eso nos aterroriza. Preferimos mantener la ilusión. Preferimos seguir fingiendo. Preferimos morir con la máscara puesta antes que enfrentar la verdad desnuda de nuestra condición espiritual real. Pero Moody insistía en que no hay libertad sin verdad. No hay transformación sin honestidad brutal. No hay intimidad real con Dios mientras sigas escondiéndote detrás de tu performance religiosa. Y él lo decía de una manera que cortaba hasta el hueso, Dios no quiere tu actuación. Dios quiere tu corazón. No le impresionan tus oraciones elocuentes si vienen de labios que mienten durante la semana. No le conmueven tus alabanzas apasionadas si tu vida diaria está llena de hipocresía. No le interesan tus sacrificios externos si tu corazón permanece duro, cerrado, no rendido. Lo que Dios busca es algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo: autenticidad, vulnerabilidad. La disposición de presentarte ante Él sin defensas, sin excusas, sin intentos de justificarte. Y cuando finalmente te atreves a hacer eso, cuando finalmente sueltas la necesidad de parecer espiritual y simplemente te presentas quebrantado, algo extraordinario sucede. Descubres que Dios no te rechaza, no te condena, no te abandona. Al contrario, te recibe, te abraza, te restaura. Porque ese es el Dios que realmente es, no el Dios severo e imposible de complacer que el orgullo religioso ha construido en tu mente. Moody experimentó esto personalmente y lo predicó incansablemente. Contaba que el momento más poderoso de su vida espiritual no fue cuando predicó ante miles. No fue cuando vio conversiones masivas. No fue cuando líderes mundiales lo buscaron. Fue cuando se arrodilló solo en su habitación, destrozado por el peso de su propio orgullo y autosuficiencia, y lloró ante Dios como un niño pequeño. En ese momento, todas sus credenciales no significaban nada. Todo su éxito ministerial se volvió irrelevante. Todo su conocimiento teológico se evaporó. Y lo único que quedó fue un hombre desnudo espiritualmente,
reconociendo que sin Dios no era absolutamente nada. Y fue en ese lugar de total humillación donde encontró el poder real. Fue en ese momento de completa rendición donde experimentó la presencia de Dios de una manera que nunca antes había conocido. Fue cuando dejó de intentar impresionar a Dios y simplemente se abrió a Él que finalmente entendió lo que significa caminar en el Espíritu. Porque la paradoja del reino de Dios es esta: el poder viene a través de la debilidad reconocida. La fortaleza espiritual nace de la admisión de tu fragilidad. La autoridad genuina surge de la humildad profunda. Y mientras sigas aferrado a tu orgullo, mientras sigas confiando en ti mismo, mientras sigas creyendo que tu espiritualidad te hace especial o superior, permanecerás espiritualmente impotente sin siquiera saberlo. Ahora, hablemos de cómo se ve esto en la práctica diaria, porque es fácil hablar en términos generales sobre humildad y quebrantamiento. Es otra cosa completamente diferente vivirlo día tras día en las realidades concretas de tu vida. Moody era extremadamente práctico en sus enseñanzas. No se conformaba con teorías abstractas. Quería que las personas supieran exactamente qué hacer, cómo cambiar, de qué manera específica desmantelar el orgullo espiritual que había echado raíces en sus corazones. Primer paso práctico: deja de compararte con otros creyentes. Esta es quizás la manifestación más común del orgullo espiritual. Medimos nuestra espiritualidad en relación a quienes están a nuestro alrededor. Nos sentimos bien porque oramos más que fulano. Nos enorgullecemos porque damos más que mengano. Nos inflamos porque nuestro conocimiento bíblico supera al de aquella persona. Y en ese juego de comparaciones constantes, perdemos de vista la única comparación que realmente importa: cuán lejos estás del estándar de Cristo. Porque si te comparas con Jesús, toda arrogancia se desvanece instantáneamente. Si mides tu vida contra su perfección, toda pretensión de superioridad espiritual se revela como el absurdo que es. Moody enseñaba que debes cultivar el hábito de mirarte a ti mismo a través de los ojos de Dios, no a través de los ojos de otros humanos. Y cuando haces eso, cuando realmente te ves como Dios te ve, dos cosas suceden simultáneamente. Primero, te das cuenta de cuán lejos estás. Ves la brecha enorme entre lo que aparentas ser y lo que realmente eres. Ves todas las áreas de tu vida que no reflejan a Cristo. Ves tus motivaciones egoístas, tus pensamientos impuros, tus actitudes críticas, tu falta de amor genuino. Y eso te humilla profundamente. Pero segundo, también te das cuenta de cuán amado eres a pesar de todo eso. Descubres que Dios te conoce completamente, con todas tus fallas y fracasos, y aún así te ama con amor eterno. Y esa combinación de humildad y amor te transforma de maneras que ningún esfuerzo religioso jamás podría lograr. Segundo paso práctico: desarrolla una vida de oración secreta que nadie conoce. Moody era fanático de esto. Decía que si toda tu vida de oración sucede en público, entonces no tienes vida de oración real, porque la oración pública siempre lleva un elemento de performance. Siempre hay una tentación sutil de orar de maneras que suenen impresionantes. Siempre existe el peligro de usar palabras que otros admiren en lugar de palabras que realmente expresen tu corazón. Pero cuando estás completamente solo con Dios, cuando nadie está escuchando, cuando no hay audiencia que impresionar, ahí es donde se revela la verdad. Ahí es donde tu corazón real emerge. Ahí es donde puedes ser completamente honesto sin temor al juicio de otros. Y Moody recomendaba esto: cada día, aparta tiempo donde no simplemente oras, sino donde te quedas en silencio ante Dios. Tiempo donde no hablas, no pides, no recitas, sino simplemente estás presente. Permites que Dios examine tu corazón. Invitas al Espíritu Santo a mostrar áreas de orgullo que no has reconocido. Abres tu alma a la luz divina que expone lo que prefieres mantener escondido. Y sí, esto es incómodo. Sí, esto duele. Sí, esto te confronta de maneras que preferirías evitar. Pero también es el único camino hacia la libertad real. Tercer paso práctico: busca activamente oportunidades de servir de maneras que nadie verá ni aplaudirá. El orgullo espiritual se alimenta del reconocimiento. Necesita testigos. Necesita que otros noten tu sacrificio, tu generosidad, tu dedicación. Pero Moody enseñaba que el servicio verdadero es el que haces cuando estás absolutamente seguro de que nadie lo sabrá jamás. Es cuando ayudas al necesitado sin tomar fotos para las redes sociales. Es cuando das tu ofrenda sin que tu nombre aparezca en ninguna lista de donantes. Es cuando pasas horas intercediendo por alguien que nunca sabrá que oraste. Es cuando haces el trabajo sucio, ingrato, invisible que mantiene el ministerio funcionando pero que nunca recibe crédito público. Y aquí está el desafío: si la idea de servir sin reconocimiento te produce resistencia interna, si sientes que tu servicio pierde valor si nadie lo nota, entonces acabas de descubrir orgullo espiritual en tu corazón, porque el servicio genuino no necesita audiencia.
No requiere validación externa. Encuentra su recompensa en la aprobación silenciosa de Dios que ve en secreto. Y Moody decía que si puedes aprender a deleitarte en ese tipo de servicio oculto, si puedes encontrar gozo en hacer el bien sin ninguna expectativa de reconocimiento humano, entonces estás empezando a caminar en verdadera humildad. Cuarto paso práctico, rodéate de personas que tengan permiso para confrontarte. Uno de los problemas más grandes del orgullo espiritual es que te aísla. Te rodeas solo de personas que piensan como tú, que validan tus perspectivas, que refuerzan tus opiniones. Evitas a quienes podrían cuestionar tus motivaciones o señalar tus puntos ciegos. Te vuelves inalcanzable, intocable, protegido por capas de defensas que impiden cualquier crítica constructiva. Y en ese aislamiento, tu orgullo crece sin control porque nunca es desafiado. Moody tenía amigos íntimos que tenían libertad total para hablar verdad en su vida. Personas que podían decirle cuando estaba equivocado. Personas que lo confrontaban cuando veían actitudes incorrectas. Personas que no se intimidaban por su fama o éxito sino que lo amaban lo suficiente como para decirle lo que necesitaba escuchar en lugar de lo que quería escuchar. Y Moody no solo toleraba esas confrontaciones, las buscaba activamente. Sabía que sin esa clase de rendición de cuentas genuina, inevitablemente se desviaría. Inevitablemente su ego lo engañaría. Inevitablemente comenzaría a creer su propia propaganda. Entonces pregúntate, ¿tienes personas así en tu vida? ¿Hay alguien que pueda hablarte con franqueza absoluta sobre tus fallas sin que te pongas defensivo? ¿Existe alguien cuyas observaciones sobre tu carácter realmente tomas en serio aunque duelan? ¿O has construido muros tan altos alrededor de tu imagen que nadie puede acercarse lo suficiente para ayudarte a ver tu verdadera condición? Si es lo segundo, entonces estás en grave peligro espiritual, porque el orgullo no corregido eventualmente te destruirá. Y la destrucción raramente llega de golpe, llega gradualmente, imperceptiblemente, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que has perdido todo lo que realmente importaba. Quinto paso práctico, aprende a celebrar los éxitos de otros sin sentirte amenazado. Esta es una prueba brutal pero reveladora. Cuando otro creyente es honrado, cuando otro ministerio prospera, cuando otra persona recibe oportunidades que tú no tienes, ¿cuál es tu reacción interna inmediata? ¿Gozo genuino? ¿O una punzada de envidia disfrazada de preocupación teológica? ¿Celebración sincera? ¿O una voz susurrante que dice que no lo merecen, que tú eres más calificado, que deberías ser tú quien reciba esa plataforma? Moody observó que el orgullo espiritual no puede soportar que otros brillen más. Se siente amenazado por el éxito ajeno. Necesita ser el más respetado, el más reconocido, el más influyente. Y cuando eso no sucede, se vuelve crítico. Encuentra faltas en quienes están prosperando. Cuestiona sus métodos, duda de su integridad, todo para proteger el propio sentido inflado de importancia. Pero la humildad genuina puede alegrarse sinceramente cuando otros avanzan, puede aplaudir sin reservas cuando otros son honrados, puede reconocer dones en otros sin sentirse disminuido, porque la humildad sabe que no estamos en competencia, sabe que el reino de Dios es lo suficientemente grande para todos, sabe que el éxito de otro no es tu fracaso. Ahora, mientras avanzamos hacia la conclusión de este mensaje, necesito que entiendas algo crucial. Todo lo que hemos hablado hasta ahora no son simplemente ideas interesantes para considerar. No son conceptos teológicos abstractos para debatir. Son verdades que demandan respuesta. Son realidades que requieren acción. Porque Proverbios 16:18 no es una sugerencia. Es una advertencia severa. Antes de la destrucción viene el orgullo. Y esa destrucción no es simplemente metafórica. Es real. Es devastadora. Es el naufragio de tu fe, el colapso de tu integridad, la pérdida de todo lo que verdaderamente importa. Moody vio esto suceder repetidamente. Líderes brillantes que cayeron estrepitosamente. Creyentes que parecían tan fuertes pero terminaron abandonando la fe completamente. Ministerios poderosos que implosionaron en escándalos. Y en casi todos los casos, la raíz era la misma, orgullo espiritual no confrontado. La creencia de que eran especiales, que las reglas normales no aplicaban a ellos, que su éxito era prueba de su superioridad espiritual. Y ese orgullo lo cegó completamente hasta que fue demasiado tarde. Pero aquí está la esperanza, y esta es la parte del mensaje que Moody siempre enfatizaba con lágrimas en los ojos. No tiene que terminar así para ti. Puedes cambiar de dirección ahora mismo. Puedes reconocer el orgullo antes de que cause destrucción. Puedes elegir humildad hoy antes de que la vida te obligue a ella mañana de maneras mucho más dolorosas. Porque Dios en su misericordia te está dando esta oportunidad. Te está mostrando la verdad sobre tu condición. Te está ofreciendo un camino diferente. Y la pregunta no es si la información es correcta. La pregunta es qué vas a hacer con ella.
¿Vas a seguir fingiendo? ¿Vas a mantener la máscara un día más? ¿Vas a continuar con la actuación religiosa que te ha mantenido prisionero durante tanto tiempo? ¿O finalmente vas a atreverte a ser honesto? ¿Vas a arriesgarte a ser vulnerable? ¿Vas a soltar tu necesidad de parecer espiritual y simplemente comenzar a hacerlo realmente? Porque te prometo algo, la libertad que viene del otro lado de esa rendición es más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. La paz que experimentas cuando dejas de fingir es más profunda que cualquier cosa que hayas conocido. La intimidad con Dios que descubres cuando te presentas ante Él sin máscaras es más satisfactoria que todos los aplausos humanos combinados. Moody lo vivió, y él quería desesperadamente que otros lo vivieran también. Por eso predicaba con tanta urgencia, por eso confrontaba con tanta valentía, por eso se negaba a suavizar el mensaje o hacerlo más cómodo, porque sabía que las almas estaban en juego. Sabía que el orgullo espiritual no solo arruina tu experiencia presente con Dios, sino que puede costarte tu eternidad, porque puedes estar tan convencido de tu propia espiritualidad que nunca realmente te arrepientes. Puedes estar tan seguro de tu salvación basada en tu desempeño religioso que nunca verdaderamente confías en la gracia de Dios. Y puedes llegar al final de tu vida solo para escuchar las palabras más aterradoras que Jesús jamás pronunció: apartaos de mí, nunca os conocí. Esas palabras no fueron dirigidas a ateos, no fueron dirigidas a personas obviamente inmorales, fueron dirigidas a personas religiosas, a personas que profetizaron en su nombre, a personas que hicieron milagros en su nombre, a personas que tenían toda la apariencia externa de espiritualidad pero cuyos corazones nunca fueron verdaderamente suyos. Y si eso no te hace pausar y examinar tu propia vida con sobriedad santa, entonces no estás tomando en serio el mensaje de las Escrituras. Entonces aquí está mi desafío para ti hoy, el mismo desafío que Moody hacía al final de sus sermones más poderosos. Esta noche, cuando estés completamente solo, apaga todas las distracciones. Silencia tu teléfono, cierra la puerta, arrodíllate ante Dios, y pregúntale directamente: Señor, ¿hay orgullo espiritual en mi corazón? Muéstrame dónde he estado confiando en mi propia justicia en lugar de en tu gracia. Revélame dónde he estado actuando en lugar de siendo auténtico. Expón las áreas donde busco la aprobación de otros más que tu aprobación. Y entonces cállate y escucha. Dale al Espíritu Santo permiso para hablar. Dale tiempo para trabajar en tu conciencia. Y cuando comience a mostrarte cosas, no te defiendas. No justifiques. No racionalices. Simplemente recibe la verdad con humildad. Y luego haz algo radicalmente simple pero profundamente difícil: confiesa. Confiesa específicamente. No con generalidades vagas como soy pecador, sino con honestidad brutal. Dios, he estado orgulloso de mi conocimiento bíblico y he usado ese conocimiento para juzgar a otros en lugar de amarlos. Padre, he buscado posiciones de liderazgo no para servir sino para ser admirado. Señor, he orado elocuentemente en público mientras descuidaba mi relación privada contigo. Jesús, he cantado alabanzas con mis labios mientras mi corazón estaba lleno de amargura y crítica hacia otros creyentes. Di las palabras reales. Nombra los pecados específicos. Deja que la luz de Dios penetre en cada rincón oscuro que has mantenido escondido. Y después de confesar, hay un paso más, quizás el más importante de todos: recibe el perdón. Porque aquí está la verdad gloriosa que Moody predicaba con cada fibra de su ser: Dios no te rechaza cuando vienes quebrantado, te recibe. No te condena cuando confiesas tu orgullo, te perdona. No te abandona cuando admites tu hipocresía, te restaura. Porque ese es su carácter, esa es su naturaleza. Él resiste a los soberbios, sí, pero da gracia a los humildes. Y el momento en que te humillas genuinamente ante Él, toda su gracia se vierte sobre ti sin medida. Moody terminó su vida habiendo impactado a millones, pero él diría que nada de eso importó tanto como ese día en su habitación cuando se quebró ante Dios. Ese fue el día que todo cambió. Ese fue el momento que definió el resto de su ministerio. Ese fue el instante cuando pasó de la religiosidad a la realidad, de la actuación a la autenticidad, del orgullo a la humildad. Y lo que Dios hizo con él después de ese quebrantamiento fue más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Y la misma posibilidad está delante de ti ahora. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado en patrones de orgullo espiritual. No importa cuán profundamente arraigada esté la hipocresía en tu vida. No importa cuán lejos te sientas de la autenticidad que anhelas. Puedes comenzar el camino de regreso hoy. Puedes dar el primer paso hacia la libertad ahora mismo. Puedes elegir humildad en este preciso momento. Y cuando lo hagas, descubrirás que Dios ha estado esperando, que Él nunca te abandonó, que su amor por ti no dependió de tu actuación sino de su carácter inmutable. Así que no dejes pasar este momento. No endurezcas tu corazón.
No regreses a la comodidad de la fachada religiosa, porque las oportunidades de gracia como esta no vienen todos los días. Los momentos donde Dios habla tan claramente a tu conciencia son raros y preciosos. Y si ignoras este llamado, si decides que es más seguro mantener las apariencias, si eliges el orgullo sobre la humildad una vez más, entonces te arriesgas a que tu corazón se endurezca un poco más. Te arriesgas a que la próxima vez sea más difícil escuchar. Te arriesgas a continuar por un camino que Proverbios advierte termina en destrucción. Pero si respondes hoy, si te atreves a ser honesto ahora, si eliges quebrantamiento en lugar de orgullo, entonces te espera una vida completamente diferente. Una vida de libertad en lugar de esclavitud a las apariencias. Una vida de gozo genuino en lugar de satisfacción superficial por el reconocimiento humano. Una vida de intimidad real con Dios en lugar de distancia religiosa. Una vida que refleja verdaderamente a Cristo en lugar de simplemente hablar acerca de Él. Y si este mensaje te ha tocado profundamente, si sientes que Dios te ha hablado personalmente a través de estas palabras, entonces suscríbete al canal ahora. Activa las notificaciones para no perderte los próximos mensajes que continuarán desafiándote y transformándote. Deja un comentario con un emoji de oración si estás comprometido a caminar en humildad genuina de ahora en adelante. Y comparte este video con alguien que sabes necesita escuchar exactamente esto. Porque hay personas en tu vida que están atrapadas en el mismo orgullo espiritual. Hay amigos y familiares que necesitan desesperadamente ser confrontados con amor. Y quizás Dios quiere usarte para llevarles esta verdad liberadora. Recuerda lo que D.L. Moody enseñó toda su vida: Dios no quiere turistas en su reino. No quiere espectadores religiosos. No quiere actores espirituales. Quiere hijos apasionados. Quiere seguidores auténticos. Quiere personas cuyas vidas realmente han sido transformadas por su gracia. Y tú puedes ser una de esas personas. Hoy, ahora, en este momento, la decisión es tuya. El orgullo o la humildad, la fachada o la libertad, la destrucción o la vida abundante. Elige sabiamente, tu eternidad puede depender de ello.